Anikuna, Wawikuna, hermanas y hermanos. La clase de quechua va adelante. Hayarishu, empecemos. Hoy día estudiamos otro tubérculo andino. En una clase anterior estudiamos sobre la papa. Hoy día sobre la oca. Su nombre científico es Oxalis tuberosa. Este tubérculo andino es rico en vitaminas C y hierro y es de la zona alta, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hayagachauga, Goya Nampita, Ogata Mikuya. En la Jalca comemos oca desde la antigüedad. Papata Yaskir, Ogata Muruya. Después de cosechar la papa, sembramos la oca. Oga Mana Ismunampa, Hatsaya. Tsakitsiya, Kaimi, Hawi. Para que la hoja no se pudra, la partimos y secamos. Esto es Kawi. Es la oca seca. Tsaipita, Tsakipatsachao, Churakuya. Kawiga, Ismunzu. Kurupis, Mikunzu. Después la ponemos en lugar seco. El kawi no se pudre ni el gusano lo come. Ogawan mikuita ruraya. Oga llano, oga picho, oga api. Con la oca hacemos comida. Sancocho de oca, guiso de oca y mazamorra de oca. Bien, ahora vocabulario. Ayay, cosechar tubérculo. Remover la tierra para sacar el tubérculo que está dentro de la tierra. Api, mazamorra. Churay, guardar, conservar. Hayga, jalca, sobre 3.000 metros de altura. Ismui, podrirse. Kuru, gusano. Mikui, comida. También el verbo comer. Murui, sembrar. Pichu, guiso. Katsai, partir tubérculo con cuchillo. Kawi, kawi, oca partida y secada. Repito, algunos pueden decir oca seca. Goyanan, antigüedad. Rurai, hacer. Tsaki, seco. Tsakitsi, secar, hacer secar. En el mundo andino aprovechamos el sol y el aire seco para secar no solo carne, sino también tubérculos como la papa seca y kawi. Oga, oca, tubérculo andino. Llano, sancocho. Q, morfema verbal enfático. Por ejemplo, churakui. Ahí está, después del tema verbal chura, kui, guardar, conservar. Skir, el morfema, significa después de.
bien manden sus comentarios, que son bienvenidos. Además, así sé qué inquietudes tienen sobre esta clase. Aiwaya Yanasakuna. Adiós, amigos.